Muy bien, antes de continuar vamos a hacer un montón de cositas con el sistema que van a tener que ver con los repositorios, los paquetes, cómo se buscan, cómo se instalan, cómo se compilan, cómo se agregan ambas cosas. Así que vamos a ir de a poquito. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión. Todavía el único usuario que hay es root. Por ahora lo vamos a dejar así. Luego vamos a crear usuarios y vamos a intentar instalar o bien un escritorio o bien un manejador de ventanas, ¿tá? Para que sea todo un poco más fácil. Muy bien, ahí estamos dentro del sistema. Lo que vamos a hacer primero es inicializar los repositorios, porque si queremos instalar algo ahora nos va a dar error el sistema operativo. La primera vez que vos lo instalás tenés que hacer una actualización, un update, ¿sí? Pero antes que nada vamos a fijarnos si es necesario eso. Por supuesto que sí lo es, pero para revisarlo en cualquier momento, después que lo instales, después que lo estés usando un montón de tiempo, acá está el comando que te va a servir para mirar, para ir y revisar a ver si la base de datos está presente o no, por lo menos, o si los enlaces a la base de datos están. Y eso se hace simplemente listando el directorio ports, ¿tá? Entonces hacemos así, mirá, ls-l para que le ofrezcan forma de lista, user, ports. Y ahí nos dice total 0. Ahí nos damos cuenta de que no están los archivos de configuración presentes. Entonces ya no hay que meter tanta mano acá. Ahora ya creo que lo más complejo ya pasó. Ahora hay tareas que ya están automatizadas porque el sistema ya está instalado, configurado y demás. Y nos va a ser de mucha utilidad eso. Hacemos esto. Ports -u. Que quede claro que todavía no configuramos ni la red, ni el nombre del equipo, ni nada de eso que recomienda la documentación oficial. Lo estamos haciendo a la manera de entropía binaria, ¿tá? Leyendo la documentación oficial, obviamente. Ahí se están actualizando las listas de repositorios desde donde el sistema va a tomar toda la paquetería, ¿no? Por eso es importantísimo que esto esté actualizado, que el sistema se entere que están ahí los repositorios. Ahí va uno por uno recorriendo los repositorios oficiales, no los comunitarios ni otros que vamos a agregar después. Muy bien, ahí terminó. Vamos al mismo comando ahora para que veas. Esto es lo mismo que hicimos antes de esa instrucción de ports -u. Eso se hace todo con el comando ports, ¿está? Ahí están los tres que son oficiales. Ahora sí podríamos empezar a utilizar los repositorios, teniendo en cuenta que podemos instalar programas y demás, pero ya está todo instalado, lo de ahí adentro. Ya lo hicimos todo durante la instalación. A menos que la gente de Crux esté depositando paquetes ahí adentro, no vamos a encontrar más nada que lo que ya instalamos. Por lo tanto, vamos a tener que agregar un par de repositorios más, si es que queremos hacerlo. En mi caso, yo siempre termino agregando repositorios comunitarios de confianza porque hay muchas aplicaciones que no están en los repositorios, digamos, oficiales de cada distribución. Hay un paquetito de aplicaciones que permiten que funcione el sistema. Esto es como instalar Windows. Vos lo instalás y no sirve para nada Windows, así como está. Tenés que empezar a instalarle programas después encima. Más allá que Microsoft ha diseñado un montón de aplicaciones que son un desastre, porque siempre hubo otras que funcionaron mucho mejor y que siempre estuvieron ahí. Igual Microsoft diseñó su propio reproductor multimedia para que puedas escuchar algunas canciones y ver algunas películas. Solo algunas nada más, no todas, porque ahí viene el tema de la instalación de los códecs y demás. Bueno, esto es medio parecido, nada más que es Linux. Y con decir eso ya estamos diciendo demasiado, ¿sí? No es lo mismo exactamente, pero es muy similar a lo que pasa en Windows. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregar los repositorios a mano. A mí me gustaría activar el comunitario que se llama Contrib, y hay otro que es para aplicaciones de 32 bits que es necesario porque puede haber dependencias, puede haber incluso paquetes que necesiten contenido de ahí dentro, y ahí quedaría el sistema no solamente estable, sino muy utilizable. Porque así como está, son pocas las cosas que se pueden hacer y es más que nada para un técnico, un sistema operativo así. Nosotros vamos a tratar de instalar las aplicaciones más comunes, o por lo menos varias de las aplicaciones más comunes. Muy bien, para agregar repositorios, como el sistema ya los trae preinstalados, digamos, pero no activados, por decirlo de alguna manera, lo que hay que hacer es cambiarles el nombre para que el sistema los reconozca. Entonces, como están dentro de etc ports, lo que vamos a hacer es esto. Ya que Bash no tiene una herramienta para renombrar, lo que hacemos es mover el archivo al mismo lugar en el cual está, pero con otro nombre. Peñarol, inteligencia. Entonces ahí estaríamos cambiándole el nombre. Entonces hacemos esto. Vos te podés cambiar de directorio si querés hacerlo desde ahí adentro, pero yo me acostumbro a hacerlo así. Está todo desde donde estoy parado. etc ports, vamos a activar el repositorio comunitario que se llama contrib. Entonces ponemos contrib.rsync, así es como se llama, .inactive. ¿Ves? Así se llama.
Entonces ahora vamos a hacerlo activo. Y como te habrás dado cuenta, para hacerlo activo lo que tenemos que hacer es borrarle la palabra inactive con el punto, ¿no? Punto inactive tiene que desaparecer de ahí. Por lo tanto, dejamos un espacio. Ahí estamos diciéndole qué es lo que queremos mover. Y ahora tenemos que decirle dónde queremos moverlo y con qué nombre. Entonces, haríamos esto. Ese es el mismo lugar en donde está el archivo, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos esto, el sistema no nos permitiría porque ya existe el archivo. No se puede mover un archivo con el mismo nombre al lado de otro. Entonces, por eso existe el comando mv, porque también renombra, ¿tá? Y ahora vamos a ir a ver allá dentro de ese directorio si cambió el nombre. Está listo. Vamos a activar también el de 32 bits, así nos olvidamos de esto y ya pasamos a otras cosas, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es lo mismo, nada más que cambiando el nombre contrib por el nombre compat-32. Entonces traemos la línea anterior, dejamos el punto inactive y el punto rsync y cambiamos solamente la palabra contrib, nada más, por compat-32. Así. Y obviamente acá también. No vayas a dar enter ahí porque ahí sí que tenés que después renombrar otra vez el repositorio contrib, ¿tá? Entonces, compat32, ¿está? Esto es lo mismo. etc ports nombre a etc ports nuevo nombre. Ahí está hecho. Bueno, el agregado de puertos o repositorios se conocen como puertos dentro de lo que es la filosofía Crux, ¿está? O la órbita de Crux. Consta de dos pasos. El que acabamos de hacer y luego la edición en un archivo que es prtget.conf, se escribe así, y está dentro de etc. Entonces, mira, este archivo es el que tenemos que editar. Yo voy a ir con nano, como es mi costumbre, y acá por cada repositorio que se agregue tiene que haber una línea de este tipo, prtdir, o sea, port directory, user ports algo. Estas tres ya están habilitadas, pero hay que habilitar acá y acá también. No basta con lo que acabamos de hacer solamente. Así que habilitamos acá y habilitamos acá. Y esto va a venir muy bien para futuros repositorios que podamos agregar. Hay un lugar desde donde se pueden agregar repositorios que incluso está todo dentro de la web oficial de Crux. Mira, si estás en la web de Crux, basta solamente con ir hasta acá. Mira, ports. Acuérdate que port quiere decir repositorio. No estamos acostumbrados los linuxeros a hablar de puertos o de ports. Pero en este caso es lo mismo, ¿ves? Acá está el core, el opt, el xorg, está, todo lo que acabamos de incluir están aquí. Y mira qué interesante. KDE Plasma, Mate, después acá abajo tenemos a Crux XFCE. Acá yo estuve tratando de instalar y realmente no tuve suerte, no sé qué onda. Voy a tener que revisar bien. Y después hay que ver qué hay dentro de cada uno de estos, ¿no? Porque seguramente hay un montón de cosas interesantes. Vamos a ver este que dice Jagger. Me hace acordar a Mick Jagger. Abrir en pestaña nueva. Vamos acá a ver. Y tiene TypeBNC, tiene Kodi. Tiene algunas cosas que le pueden interesar a alguien. A ver. Vamos a ver, por ejemplo, este baguette. Baguette. Me hace pensar en una flauta, una baguette, un pan. Un pan francés, ¿no? Está Awesome, que creo que es un entorno gráfico. No sé si es un escritorio o un manejador de ventanas. A ver qué más tenemos por acá. Xdotool, Xarchiver. Yo que sé, hay algunas cositas que puede que sean de utilidad, puede que las termines necesitando, ¿no? A ver qué más podemos ver. A ver acá, Deep Thought, pensamiento profundo, creo que es esto. ¿Qué serán? Bueno, Audacity, Alpine. Qué raro, es igual al nombre de una distribución Linux, a la cual ya le hemos hecho videos en Entropía Binaria también. Bueno, la idea es mostrarte, mira, Fluxbox, hay varias cositas interesantes. Vos tenés que revisar y tenés que, mirá, LibreOffice, tenés que agregar lo que a vos te parezca más sensato. No hay por qué agregarlos todos y tampoco hay que dejar de agregar alguno de ellos. La idea es tener un sistema operativo totalmente funcional. Y la funcionalidad muchas veces pasa por el tema de los repositorios o puertos en este caso, ¿está? Ahora que los viste, continuemos. Entonces habíamos dicho que por cada repositorio agregado tiene que haber una línea prtdir. ¿Está bien? Con esta estructura. Estas dos líneas, la que tienen que ver con contrib y con lib32, que está acá. Lib32 no, compat32. Siempre me sale lib32. Yo por pensar mucho en Arch y en Artix.
ya están incluidas en este archivo de configuración del mismo modo en el cual están incluidos en el archivo de configuración de FSTab algunos valores por omisión para que vos los desmarques y queden funcionando, más o menos. Pero después vas a tener un montón de repositorios para agregar, en donde vas a agregar lo que vos quieras, y cada uno debería tener su línea correspondiente prtdir acá. ¿Está? Vamos a guardar, control O, enter, control X. Y me olvidé de hacer el respaldo del archivo, lo voy a hacer ahora, mirá. Más vale tarde que nunca. Igual voy a guardar el archivo modificado. Lo único que hice fueron 2 modificaciones mínimas, que fueron sacarles 2 numerales a estas líneas que están acá, o sea, una cada uno. Tampoco es gran cosa. Y ya estaba todo escrito en el archivo. Ni siquiera tuve yo que ingresar la información, que como ustedes saben yo me puedo equivocar, y de hecho me he equivocado en estos videos, ¿no? Siempre estoy de todos modos trabajando sobre el error y además avisando, ¿no? En el momento en que le estoy errando, no después, a menos que sea un tema que se preste a interpretación. Pero si es algo exacto, yo lo hago en el momento, ¿tá? Voy a hacer lo siguiente: cp etcprget.conf, y antes de la extensión le voy a poner el AND, ¿tá? Listo, continuemos. Entonces ahora es importante actualizar el sistema de paquetería para que el sistema se entere de que hay un par de repositorios nuevos, ¿tá? Entonces, mira esto. Vamos acá y vemos estos 3. ¿Por qué? Porque no hicimos el comando siguiente. Ports-U. Lo vamos a hacer ahora, a ver qué es lo que cambia. ¿Ves? Ya descubrió el compat 32. Y ahí descubrió contrib. Se está dedicando a esos 2 nada más, por lo que veo. Ahora va por todos los demás, está bien. Refresca todo. Muy bien. Ahora estaría bueno ver cuáles son los programas que es posible instalar en este momento, ¿no? Entonces hay una instrucción, siempre siguiendo con el comando ports, porque el video está pensado de forma secuencial, así bien a lo Unix, para ir concentrándonos en cada comando y en lo que éste puede hacer. Evidentemente estos comandos pueden hacer mucho más. Yo solamente me estoy concentrando en lo que es útil para un usuario que recién acaba de instalar el sistema y para un usuario que quiere administrar su sistema. Entonces dividí todo por categorías para que quede todo mucho más claro. Ahora estamos trabajando solamente con el comando ports. Todo lo demás es accesorio. El ls-l es necesario para ver qué hay ahí adentro y todo lo demás. Pero cuando ejecutamos una línea realmente que afecta al sistema operativo, por decirlo de alguna manera, estamos trabajando únicamente con el comando ports. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Todos los programas que es posible instalar. También lo hacemos con ls-l en forma de lista, ¿sí? Hacemos eso y listamos el repositorio que queremos. Por ejemplo, user ports. Y acá le podríamos dar opt, por ejemplo, que ya venía con el sistema. Pero es más interesante darle contrib, ¿verdad? Porque es el que acabamos de instalar, a ver qué hay ahí adentro, que esté bueno. Le hacemos enter y como hay un montón de programas ahí adentro y no te da toda la pantalla, así la misma esté en una resolución muy alta para que entren más letras en el mismo espacio, por ejemplo, haciéndolas más chiquitas, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner acá una barra vertical y le ponemos el comando less para que lo muestre por pantallas. Por ejemplo, hacemos enter y muestra la primera pantalla. Ahí tenemos algunos programas que antes no se podían instalar porque no estaban presentes, porque a su vez el repositorio que los contenía tampoco lo estaba. Entonces ahí vamos a ir bajando a ver qué es lo que hay. A ver si hay algo que a mí me interese, como para hablar un poquito de eso, ¿no? Algún programa que yo use generalmente. Mira, acá hay un antivirus que es para Windows en realidad. Es por si vos querés hacer un servidor con un sistema operativo Linux y querés revisar cada paquete que vaya hacia las máquinas Windows para que no vaya infectado. Esto no es para Linux, esto es para Windows, que quede muy claro. Queremos saber de qué lado estás, porque a los que están en contra les arrancamos la cabeza. Textual. Podemos hacer también avance de página y ahí vamos mostrando todas las páginas. ¿Ves? Termina en coin or cbc y el de abajo es CGL. Mira esto. ¿Ves que arriba quedó CGL? O sea, no te perdés nada. Yo no estoy encontrando nada que realmente me interese ahora, ¿no? Porque hay programas que están buenos ahí tenés Docker, por ejemplo. Ahí está Firefox. Bueno, podríamos instalar Firefox. Ahora no hay entorno gráfico, no tendría mucho sentido hacer eso porque no lo podríamos ejecutar. Mirá lo que está ahí, el desastre de Flatpak. Seguramente estará Snap más abajo, supongo. Este sistema es compatible con todas las NTI. A mí no me hables. Es compatible con Wayland, aunque no está instalado por defecto. Es compatible con Flatpak, aunque no está instalado por defecto y no funciona por defecto. El Frozen y el Frozen Bubble que están ahí son juegos, ¿no? Ves que hay de todo. Está GIMP,
Ahí se empieza a poner interesante para mí. Quiero ver si está el simple screen recorder, que a mí sin eso no puedo trabajar, porque es una herramienta esencial para mí. GIMP también, ColorPaint también, pero dudo que tenga aplicaciones de ese tipo, de las desarrolladas por KDE. Ahora vamos a ver. De Genome sí que tiene. A ver si está Gparted. No, Gparted no está. Ahí sí hay que ver cómo hacer para instalarlo, porque eso para mí también es fundamental. Yo no puedo tener un Linux sin Gparted, porque voy a necesitar hacer algo y no voy a poder. Bueno, hay programas como Kodi, por ejemplo, Inkscape, mirá qué interesante. Otra aplicación que tiene entorno gráfico y no es inteligente instalarla ahora porque no la vamos a poder usar. Algunas aplicaciones tienen su correspondiente versión para Wayland, como habrás visto ahí. Kodi, por ejemplo, tiene Kodi, que es la de Xorg, y después tiene Kodi Wayland también. A ver qué más tenemos por acá, más de las librerías, vamos a saltearlas porque no vamos a encontrar nada ahí que no sea de utilidad a nosotros, sino al sistema. Yo estoy con el simple screen recorder en la cabeza, pero todo lo que vea que está bueno lo comparto con ustedes, o lo que está bueno para mí por lo menos, ¿no? Tenés Network Manager también para manejar las conexiones de red de forma gráfica. También se puede usar por consola, por lo que tengo entendido. Tenés Nmap, que es un comando útil para trabajar en redes. NTFS 3G, que es para trabajar con archivos en sistemas de ficheros de Microsoft, como NTFS o creo que hasta FAT incluso también. Tenemos Codex, por ejemplo OpenH264. Igual no veo nada que yo utilice, salvo que se haya pasado algo y no lo haya visto. El control de volumen de pulse audio, el PAU control abajo del todo. Está Pipewire, otra de las... Bueno, ahí no me animaría a decir que es NTI porque me han dicho que tiene su que ver. A mí no me gusta igual, y nunca lo he necesitado. Yo siempre insisto con eso. Hace muchos años que uso Linux y hace muchos años que toco instrumentos y que me grabo yo mismo. He grabado bandas también y jamás lo precisé a Pipewire. Pero, para el que lo quiera, ahí está. Proton Tricks, mira qué interesante, no sé qué es, pero debe ser compatibilidad con juegos. Bueno, Python, tenemos un montón de aplicaciones basadas en él. Habría que buscar más información. Yo no la tengo en este momento en la cabeza. El simple screen recorder, vamos a ver si está un poquito más abajo. QBitTorrent, por ejemplo, no está. Que ese está generalmente en los archivos comunitarios de OpenSUSE, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de Arch, si no me equivoco. Por lo menos en Arctic sí. Está RTorrent, capaz que arriba estaba KTorrent, no sé. Aunque lo dudo, porque las aplicaciones K instalarían un montón de aplicaciones que este sistema por ahora tiene como capadas, ¿no? Como por ejemplo, si fuera un Grateo estaría recortadito a la perfección. Si empezamos a mezclar aplicaciones Qt con aplicaciones GTK, ahí es donde se nos hace un poco de problema, ¿no? Porque se nos desconfigura un poco el entorno gráfico, se empiezan a instalar muchos paquetes que engrosan todo lo que está instalado, o sea, engrosan el espacio de almacenamiento y demás. Bueno, el simple screen no está. Ya voy a tener que ver cómo hacerlo. Eso es un desafío para mí, a ver qué onda. Tenemos algunas cosas más que tienen que ver con Wayland. Snap no estaba, ¿verdad? A ver. No está Snap. Está solamente... De las dos está la mejor que Flat. Igual a mí no me gusta ninguna de las dos. Pero si tuviera que elegir, elegiría Flat, de ser posible. Tenemos aplicaciones que dependen de Wine, pero no veo a Wine. No sé qué es Wine Staging. Capaz que es una aplicación para instalar Wine. O es Wine. Tendría que revisar. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Podríamos instalar alguna cosa de ahí. Lo que pasa es que todo lo que vi que necesito yo, por ejemplo, para uso diario, son aplicaciones que dependen de una interfaz gráfica. Porque las que no dependen de ello están casi todas ya preinstaladas en los Linuxes. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es ver los paquetes que están desactualizados, por ejemplo. Eso se hace con ports -d. Y ahí te va a mostrar todo lo que está desactualizado. Por ejemplo, ya sé que se fue todo para arriba, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo que hoy. Le ponemos una barra vertical y le ponemos less, por ejemplo. O le podemos poner el comando more, o hay otros también, pero yo me acuerdo siempre de less y hago eso. Porque aparte less te permite moverte para arriba y para abajo. Hay comandos que simplemente te permiten moverte hacia abajo nada más. Dentro de port está la versión de ACL 2321. Y la instalada es la 2311. No hay una gran diferencia entre una y otra, porque estamos instalando Crux 3.7, que es la última versión. Pero al dejar pasar el tiempo, al dejar correr el tiempo, esto se hace más grande, esta brecha entre instalados y lo que hay dentro de los repositorios. Por lo tanto, está bueno saber que está todo eso para instalar. Ahora les voy a decir alguna cosa más sobre la actualización del sistema, porque hubo una cosa que me llamó poderosísimamente la atención, que ahora la voy a comentar más abajo. Por eso explico cómo instalar paquetes individualmente. No es lo mejor hacer eso, porque cuanto más actualizado esté el sistema, mayor seguridad obtendrás al utilizarlo. Un paquete desactualizado puede ser un solo paquete que tenga una entrada por el costado, que tenga un agujero de seguridad, como quien dice,
y que te pueden entrar por ahí al sistema operativo, por un paquete que no está actualizado. Entonces, si sos medio paranoico con el tema de la seguridad, como me pasa a mí, bueno, tendrías que actualizar todo el sistema. Pero para eso te voy a recomendar algo dentro de un rato, porque no es tan fácil como parece. Es sencillo actualizarlo, pero te consume un montón de tiempo. Ahora vamos a ver. Le doy Q para salir de acá, de Kit, ¿está? Porque lo que quería hacer era eso, mostrarte eso. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con el comando prt.get o get, ¿está bien? El comando prt o prt.get sirve para un montón de cosas, pero sobre todo es como si fuera un zipper de OpenSUSE o como si fuera un Pacman de la línea de Arch, como cada Linux tiene lo suyo, Debian tiene lo suyo, como el apt de Debian y así. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver todos los paquetes que ya están instalados en el sistema. ¿Tá? Y esto es fácil de recordar, o más o menos fácil, porque es list inst. Es como listar instalados. Entonces le hacemos enter. Obviamente que se va a ir todo para arriba y ya sabés que se le puede hacer barra vertical less. Ahí tenemos. ¿Tá? Ahí tenemos todo lo que está instalado. De vuelta. Si lo que querés es mirar paquete por paquete, le haces eso. El less detiene el listado al final de cada pantalla, permitiéndote hacer o avance de página, como ahora, retroceso de página, o si no, flecha abajo para ver más y ver de a uno, o flecha arriba para volver a donde estaba, ¿está? Así que yo, nada, voy a ir para abajo. Esto es todo lo que está instalado en el sistema operativo. Esto es lo que instalamos durante el setup. ¿Recuerdan el setup que hicimos al principio? Bueno, para salir de acá no le des control C, dale Q y ahí sale. Muy bien. Vamos a ver los paquetes desactualizados, pero con prt.get. Y para eso, obviamente escribimos el comando y ponemos diff de difference. Y está casi todo, o todo, para actualizar. ¿Tá? También podemos actualizar un solo paquete, que es lo que te voy a comentar que hagas, y ahora vas a ver lo que demora. Así te haces una idea de lo que demora para actualizar todo. Mirá. Vamos a hacer este comando, pero vamos a ponerle la opción para ver de a poco, así vemos qué actualizar. Vamos a actualizar ACL nada más. Solamente eso porque es lo primero que aparece ahí. Ya está. O sea, hacemos Q de Kit y ahí lo que hacemos es prt.getUpdate y seguido del nombre del paquete. Por ejemplo, ACL. A ver si así funciona. Sí, funciona. No hay que poner la versión ni nada. ¿Ves? Descarga los archivos necesarios y se pone a compilar. Mirá todo lo que demora en solamente descargar, compilar. Y ni siquiera así creo que lo instala porque solamente lo construye, me parece. A ver si está en la misma versión. ¿Tá? La anterior era 2311 y la actual debería ser 2321. O sea que debería decir lo mismo en las dos columnas. ¿Y dónde está ACL? Opa, no me lo esperaba esto. A ver si sé bien. Ah, era esto. No, no está. A ver si funciona lo que estoy pensando. Vamos a utilizar la manera tradicional de instalar paquetes y la recomendada además por la gente, por los mismos creadores, que no es con inst, sino con depinst. ¿Sí? Ahí. Porque esto resuelve dependencias. Si le pones install en vez de depinst, instala el programa sin mirar las dependencias del mismo. Y puede ser que no te funcione. A ver si ponemos ACL. Está instalado pero no lo muestra. Aunque usted no lo crea. A ver, con un list inst. prt get list inst. Ahí está, pero no nos muestra la versión. Hay otra forma de ver las versiones, no con prt-get, sino hay otro comando también, que es para mostrar la información de los paquetes directamente. Se llama pkginfo. Perdón, tengo que hacerle Q. Vamos a hacerlo en clear ya de paso. pkginfo. Este es el comando que vamos a usar. Igual después voy a repasar todo, ¿tá? Porque me fui de la estructura que tenía pensada, porque me encontré con errores y no pude seguir esa linealidad Unix que yo buscaba. Ahora estamos haciendo tipo systemd. pkginfo -i para obtener información, pero obviamente vamos a ponerle less. Y ahí está el ACL 2321. Lo que no entiendo es por qué no lo muestran las diferencias, pero sabemos que esa es la última versión posible.
Así que está actualizado. Yo tengo que aprender mucho de esto. Yo estoy mostrándote cosas que aprendí. No te estoy mostrando este sistema como un usuario que hace muchos años que lo usa y tiene todos los piques. No, te lo muestro todo lo que aprendí hasta ahora, que creo que ha sido bastante. Para el nivel que yo tenía cuando empecé a instalar este sistema operativo, que fallé estrepitosamente haciendo varias cosas que quería hacer y tuve que resignarme a hacerlo de una manera que yo no quería, pero de todas maneras lo hice lo más parecido posible a como a mí me gustaría, ¿sí? Así que bueno, por ahí vamos mostrando cómo se instalan paquetes y cómo se compilan, ¿tá? También cómo se actualizan, obviamente. Ahora vamos a ver cómo hacemos para buscar un paquete, y es con search, es la opción search, pero recordemos que estamos en PRT-get, ¿está bien? Estamos en esto, no en el comando siguiente. PRT-get y le ponemos search GIMP, a ver qué onda. No está instalado. A ver si ponemos nano. Yo sé que está instalado nano. Ahí está, ahí lo encontró. Devuelve el nombre del programa. A ver, ACL. Ahí está presente. A ver si ponemos Xorg. Ahí todo esto. A ver si ponemos Wayland, así nomás. A ver si muestra todo lo que tiene que ver con Wayland. Sí, al parecer sí. Igual hay una manera de buscar por nombre de paquete. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Pero por nombre de paquete sin tener el nombre completo, quiero decir. Por ejemplo, vos sabés una palabra o sabés una cadena de una string, una cadena de caracteres dentro del nombre y no te acordás exactamente cómo se llama o cómo se escribe y ahí podés buscar igual. Bueno, vamos a ver cómo se hace para ver eso mismo que les acabo de decir. Mejor, antes de seguir. Ponemos, por ejemplo, PRT-get y en vez de search ponemos search y le ponemos un nombre determinado. Yo qué sé, THCP. A ver qué hay con eso. Hay uno solo. A ver si le ponemos Wayland de vuelta. A ver si hay una salida diferente a la de hoy. No, es lo mismo. Bueno, pero mantenelo ahí porque la gente, los desarrolladores, insistieron en esto en la documentación oficial. Así que por algo será. En este caso, los dos comandos devuelven la misma información, pero estoy seguro que no es así en todos los casos. Así que recordá, PRT-get search es para buscar el nombre de un paquete que vos sabés cómo se llama. Y PRT-get search es para buscar por un pedacito del nombre. Yo preferiría usar siempre search, por la duda si lo escribo mal o lo escribo incompleto. Me parece que es la mejor opción, esa de search. Como que me voy a olvidar de search, ¿tá? Siempre voy a hacer search, o voy a intentarlo. Ahora, hay una cosa interesante, que en otros Linuxes también se puede hacer en algunos, no en todos, que es buscar dependencias de un paquete. Por ejemplo, es también el mismo comando, ¿no? PRT-get y ponemos depends, o sea, de qué depende una aplicación determinada. A ver, Vim, por ejemplo. Depende de NCurses, de Atr, de ACL y de Vim. Mirá, la que instalamos hoy. O sea que si queremos actualizar Vim, tendríamos que actualizar Vim a mano, Atr a mano y NCurses, por ejemplo. Ahí te vas dando cuenta de cómo va funcionando el sistema operativo este, ¿no? Para actualizar completamente Vim, podemos utilizar este comando primero y después actualizar los paquetes necesarios. Así por lo menos actualizás las aplicaciones que usás más seguido. Capaz que no actualizás todo, pero de repente esto sí. Igual este sistema operativo sigue la filosofía que sigue Slackware, así que no te asustes por si no está actualizado en general. Yo supongo que por eso mismo se actualiza de una forma realmente muy grotesca, ¿no? Es imposible actualizar un sistema así si vos precisás usar el sistema. Demora muchísimo y cuanto más software instales, peor todavía. Bueno, hay un comando que en vez de ser depinst es install, que no lo voy a ejecutar por supuesto, porque yo no me parece recomendable esto, pero sí te lo voy a decir. PRT-get, PRT-get y le ponemos install, así como se haría en OpenSUSE, Zyperinstall, o como se haría en Debian o así, y le ponemos el nombre del programa al lado, ¿tá? Programa. Pero no te recomiendo esto porque esto no resuelve dependencias. Esto solamente es para actualizar Vim, sin sus dependencias, por ejemplo. Lo podés hacer si de repente querés actualizar cosas a mano. Eso sí está bien. Pero yo preferiría depinst, ¿tá? Eso. Bueno, y ahora sí, ¿cómo se actualiza el sistema en general? Haces también PRT-get y pones sysap, que como ya te estarás dando cuenta es System Update. Pero esto yo no lo voy a hacer. Ya viste lo que es ACL, que es un programita muy liviano,
Viste que demora, no sé, 20 segundos. Y es un programita muy liviano. Vos imaginate los programas pesados, el software que precisa muchas librerías, el software que viene con un montón de complementos que fueron creados por sus desarrolladores y demás. Esto puede llegar a estar horas, literalmente horas. Entonces, si vas a hacer esto, yo te recomendaría lo siguiente. En primer lugar, hacelo antes de instalar software. Así después actualizás solo el software y te queda todo el sistemita bien. Y segundo que nada, hacelo cuando no necesites usar la máquina. El problema es que si no lo haces en una laptop, porque las laptops tienen independencia energética con el tema de la batería, si te viene un corte de energía, la laptop sigue funcionando, aunque no su conectividad de red, a menos que tengas una UPS que te mantenga funcionando el router, como es mi caso. En mi caso queda la cámara de seguridad y los 2 routers que tengo funcionando, o sea que siempre tengo internet con un corte de luz. A menos que el corte de luz sea de 6 horas, de 8 horas, tengo recursos. Las laptops también funcionan así, las que están bien de batería. Ahora, si es una torre y no tenés UPS, y está medio complicado, porque cuanto más demora una instalación, más se compromete la integridad del sistema. Si te agarra un corte de luz en el medio, o de energía, en el medio de la actualización, yo no sé qué puede pasar. Francamente, no lo sé. Entonces no me gusta la idea tampoco, no me gusta nada. Por lo tanto, yo te diría que lo uses así y que vayas actualizando a poco las cosas. Esa es mi recomendación. Bien, hemos terminado con PRT-Get. Ahora vamos a ver PKG-Info, porque hay un par de cositas para decir sobre PKG-Info. Nosotros habíamos visto que con PKG-Info, menos I de Information, veíamos información. ¿En qué LR? Ah, porque no es PKG-Info. Acá LR. PKG-Info venía con el PRT-Get y me confundí. Ahí podemos ver el software que tenemos instalado y en qué versión está en cada caso. Pero también podemos mostrar información sobre un solo paquete específicamente. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, Nano, en qué versión está, entonces hacemos lo mismo, PKG-Info-I, pero en vez de les le damos grep. Grep lo que hace es esconder todo lo que no sea esta palabra. O sea, solo muestra Nano. Grep Nano quiere decir, no me importa nada más que Nano. Así que no me importa nada más que la aplicación. Y ahí tenemos que está en la versión 6.4.1. Podríamos ir a la página web y ver, a la página web oficial de Nano, y ver en qué versión está, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a hacer en este momento. No quiero perder tiempo ni irme muy por la rama con esto. Pero te voy pasando ideas para que vos veas cómo manejarte con eso. Una cosa muy importante es que Crux no instala archivos basura. Eso es muy importante porque no es necesario hacer limpieza regularmente. Yo en OpenSUSE usaba Stacer y en Artix también uso Stacer y siempre hay algo de basura. Es cierto que la basura generalmente se aloja en temporales, en la partición TMP, que nosotros le hicimos partición TMP a este sistema, que es fundamental, igual que Swap. Entropía siempre va a recomendar eso, más allá de que haya otra gente que tiene otros criterios que también son válidos. Pero para nosotros es válido que es mandatory la Swap y es mandatory también el directorio de los archivos temporales, ¿está? O para los archivos temporales. Así que podemos limpiar a mano con un rm-r/temp/* y ahí borraríamos todo lo que está dentro de los temporales sin necesidad de andar incurriendo en el uso de otros programas. Pero lo que leí en la documentación oficial es que Crux no instala archivos basura, ¿está? Y lo último que vamos a ver en todo esto que tiene que ver con paquetería, que ahora me di cuenta que no te estoy mostrando cómo desinstalar software. Eso me lo salteé en el manual que yo me hice para mí mismo. Ahora lo agregué y te lo voy a mostrar. Se hace con pkgrm. ¿Te acuerdas que el comando para eliminar es rm? Bueno, pkg le agregás antes de eso. ¿Está? Pkgrm digo para que lo recuerdes, ¿no? Es más fácil recordarlo así. Entonces ahí podemos desinstalar, pero ojo, cuidado. Préstame atención. Porque el sistema no te dice nada, lo desinstala y chau. Lo desinstala y por lo que tengo entendido con todo lo necesario para ese programa. No desinstala solo ACL, desinstala ACL y las cosas que utiliza ACL también, ¿no? Los programas anexos que utiliza ACL. Entonces ten cuidado con esto, porque una vez que le das Enter, chau, fuiste. Después lo puedes volver a instalar, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a hacer con nada. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver ahora cómo compilar e instalar un paquete que, por más que suene a algo pesado, algo con lo que hay que tener mucho conocimiento y demás, no es así, porque acá está muy bien resuelta la historia de esta. Es medio a pedal, como casi todo en este sistema, hasta que queda instalado. Después es un sistema muy livianito y muy ágil, por eso bien vale invertir el tiempo en por lo menos conocerlo, porque
En el transcurso de la instalación se va aprendiendo mil con este sistema operativo. Este sistema operativo es, para decirlo vulgarmente, la tumba de los que se creen cracks. Así como te lo estoy diciendo vos. Si vos te crees crack y sos crack, genial. Ahora, si te crees crack y no lo sos, con esto te vas a dar la cabeza contra la pared. A mí me pasó, yo no soy un gran conocedor de todo lo que es compilación y demás. No soy un gran conocedor de la mayoría de los archivos, dónde van y qué hacen y demás. Yo soy un conocedor general de Linux. Puedo repararlos, puedo instalarlos, puedo enseñar cómo funcionan, puedo dividirlos en categorías, puedo recomendarlos, pero esto hay cosas que yo no sabía y que las aprendí solamente porque me metí con este sistema, si no, no hubiera aprendido. Porque había un montón de cosas que yo aprendí ahora que siempre quise aprender, pero que estaba esperando el momento adecuado. Y entonces no las estaba haciendo porque lleva mucho tiempo aprender este tipo de cosas. Entonces dije, bueno, tengo que aprenderlo si quiero seguir. No basta con leer la documentación, no basta con eso. Por eso pensé en hacer una guía para hispanoparlantes. Una guía bastante bien nutrida y documentada. Bueno, si queremos compilar e instalar un paquete, hay que seguir dos pasos. Uno, que es justamente compilarlo, que es con pkg-mk-d, y otro que es con pkg-mk-d-i o pkg-add y el nombre del determinado paquete. Por ejemplo, si vos querés compilar e instalar un paquete, le das así. Esto es un ejemplo que tomé de la documentación oficial, como algún otro que fue pasando ahí. cd usr ports, por ejemplo, core gauk, ¿no? Te vas al directorio donde está el programa, porque dentro de ports está cada repositorio. Y dentro de cada repositorio está cada paquete. Todo eso se llama puertos, ports. El sistema, todo ese sistema se llama puertos o ports en Crux. O sea que al decir puertos tenés que especificar si estás hablando de un repositorio o de un paquete, porque es todo lo mismo. Es como la memoria virtual, que engloba un montón de cosas, no solo la memoria RAM, no solamente el espacio swap, o sea, engloba todo. Bueno, esto es lo mismo, ¿tá? O muy parecido. Entonces haces esto y le das pkg-mk, que es el comando para compilar, -d. Y ahí empieza a descargar si es necesario, a compilar y no instala. O sea, vos descargás y compilás y después tenés que instalar. Ahora vamos a ver cómo. Vamos a ver si lo hace de forma automática o automatizada o si hay que indicarle el nombre exacto del paquete, porque hay dos maneras de hacer esto, como te decía hoy, con pkg-mk-d-i o con pkg-add y el nombre del programa. Vamos a tratar de hacerlo sin el nombre del programa, a ver si el sistema se da cuenta solo y lo hace bien. ¿Ves lo que tarda con un paquetito solo, que es muy livianito? Bueno, compilar la tarea gauk ya está hecha. Ahora tenemos que instalarlo. Entonces vamos a ver cómo reacciona el sistema si no le decimos el nombre del programa. Vamos a ver el mismo comando, pkg-mk, viste que yo lo dividí por comando para que quede todo más prolijito. pkg-mk-d-i para instalarlo. Falló. Ah, claro, falló porque ya está instalado. Está bien, pero por lo menos quedó ahí el criterio que estamos utilizando. Para actualizarlo es -u, a ver, -d, -u, ¿será? Mira qué interesante. Fue intuitivo, porque yo dije, bueno, si es I para instalar, debe ser U para actualizar, upgrade. Eso me gustó porque me estoy como tiñendo de la filosofía de este sistema, lo estoy empezando a entender. Recién ahora estoy empezando a entender cómo funciona internamente. Y ya tengo como, no sé, 10 instalaciones fallidas encima. O bueno, instalaciones que no me gustaba cómo arrancaba el sistema. Yo decía, no, esto no lo puedo presentar porque no va con lo que yo pienso. He visto que la gente lo instala con una partición sola o con dos particiones que son root y swap. A lo sumo, alguien sugiere separar la partición home, pero no lo hace. Hay gente que lo instala, pero no te muestra cómo funciona el sistema después. Entonces vos tenés que creer nada más que quedó pronto. Y bueno, nada, acá estamos tratando de mostrar y demostrar, como siempre, ¿no? Como siempre hacemos. Bueno, por acá todo lo que tiene que ver con paquetería, ¿tá? Y con repositorios. Cuando Barcia va a sacar el remate, lo toca la queda. Repito, desde la América en tiempo real y después
desde la primera toma del América, a mí me dejaba la sensación que no lo había tocado. Otra vez de penal tiene la chance Nacional de pasar en el momento al rojo vivo del partido. A ver a dónde la tira el 23. Allá va Ponenta. Nacional, Diego Ponenta, otra vez de penal en 21 y medio, pone otra vez arriba el tricolor, serán 2, pero anotaron Quintano y ponele